Varela Gift Card para que uses tu chequera disponible de $20 a $5. Chequera Fulker. Ahora puedes enviar toda mercancía nueva o usada. Puedes ser una bonita merca y de Esperanza Bacon. Banca 24 a todas horas, abierto de 5 de la mañana a 11 de la noche. Llama en Varela 746-3588. Jardín Patio, poniendo belleza a tu alcance. 743-6665. Bayoa Mini Market. Con Calle por todo el año. Ferretería Hispana. Usted busca, Hispana lo tiene. Buen amor, servicio bancario a Provense. 732-4036. Auto Express, un servicio que te va a gustar. 732-0222. Bulls and Beers, Bar and Restaurant. Los mejores de todo en Caguas. 228-7775. Toyota Parts and Body. 286-1523. Piezas y carrocería a precios de mayorista. Farmacia profesional. Servicio agente y terapia personal. 258-3880. Ferretería Comercial Collazo. 719-7881. Las herramientas que necesitas las tenemos. Farmacia Defense. Siempre respaldando deporte puertorriqueño. 746-4919. Puerto Rico Home Insurance, la póliza de tu que te devuelve el 20% con los números. 737-474-4444. El siguiente parte de tu programa pagado. Boliche Broadcasting, la gerente y empleados no se responsabilizan por las expresiones y las ofertas o productos presentados. A continuación presentamos Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, con su anfitrión José Nieves. Adelante. Buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Nieves Seize, presidente del movimiento. Hoy vamos a hablar del Día de la Igualdad, el día que España nos dio la estadidad. El 22 de enero de 1809, Puerto Rico se convirtió en la provincia de Ultramar Española, acá en las Américas. Esto es algo que nos enseñan en la escuela, y las pocas veces que nos enseñan, luego dicen que cuando llegó el absolutismo volvimos a ser colonia. Y eso no es cierto. Lo que sucedía era que lo que pasaba en España, si había absolutismo en España, pasaba aquí. Nos hacen creer que nos quitaron nuestros derechos porque somos puertorriqueños y discriminaban. Mire, eso no fue así. Eso sucedió en España también. Lo quitaron en España y lo quitaron aquí. Y cuando pasó la Revolución Gloriosa en 1869, la península de España y nosotros recuperamos nuestros diputados en las Cortes. Pero hay que aclarar un punto, y es que Puerto Rico antes de 1809 tampoco fue colonia de España. Puerto Rico perteneció a los virreinatos. De 1508 a 1535 fuimos parte del virreinato de Santo Domingo. Y de 1535 hasta 1809 fuimos parte del virreinato de la Nueva España, lo que es hoy México. Eso no lo enseñan en la escuela. Tenemos que tener claro, España era un reino. En un reino, y cuando se habían virreinatos en el lado de América, y nosotros fuimos parte, y repito, desde 1535 a 1809 fuimos parte del virreinato de Nueva España, lo que es hoy México. Yo voy a dar un resumen de lo que sucedió en esos primeros 301 años, ¿no? Desde 1508, que comenzó la presencia de nuestros tatarabuelos españoles en Puerto Rico, con el apoyo de Agua-Ibaná, que eso hay que tenerlo bien claro. Agua-Ibaná, y repito, lo he dicho en programas anteriores y lo seguiré repitiendo, Agua-Ibaná aceptó la presencia española en la isla. Y no solo lo aceptó, también ayudó a Ponce de León a llegar hasta lo que fue Caparra, ¿no? Explorar la isla y establecer el primer
la primera población española en Puerto Rico. En 1508, como yo he dicho anteriormente, nació el primer puertorriqueño o puertorriqueña, hijo de un español y una taína. Voy a comenzar el resumen para que vean la diferencia, lo que no mencionan en la escuela, a lo que nos enseñan. Tan pronto comenzó la colonización española, la primera orden de la corona fue que se casaran los españoles con las indias y los indios con las españolas, ¿no? Esa fue la realidad. La corona española autorizó la mezcla, el mestizaje. Aquí no fue como pasó en Canadá, como pasó en las colonias francesas, ¿no? Que lo que hubo fue, y en lo que es hoy los Estados Unidos, que lo que hubo fue genocidio. Allí no hubo mezcla. Mientras allá mataban a los indios, ¿no? A los indígenas, en Puerto Rico y en América Hispana se mezcló el español con ellos. Esa es la diferencia. El indígena pasó a ser parte, con el mestizaje, de la nueva sociedad española que se estaba creando en lo que se conoce como el Nuevo Mundo. Es una diferencia del cielo a la tierra. Sí, ambos conquistaron, pero uno fue benévolo, que fue el español, salvo excepciones, ¿no? Hay como todo. Hubo 2 o 3 españoles que se portaron mal y ya generalizaron. Y eso no fue así. La mayoría de los españoles se portaron bien y reconocieron a la India como su esposa. No las tiraban en el desierto como hacían en lo que es hoy Estados Unidos y Canadá. Los españoles fueron los que se mezclaron con los indios y formaron unas nuevas razas españolas, entre ellas la puertorriqueña. Pues la primera orden de la corona fue que hubiese mezcla, ¿no? Que junto a los africanos y los españoles que tuvieron sus hijos aquí, formaron a lo que somos hoy los puertorriqueños. Aquí han tenido éxito en la escuela en hacernos ver al español como un extranjero, como si fuera un japonés, como si fuera un australiano, y no es así. El español es nuestro tatarabuelo, la española es nuestra tatarabuela, y de ahí es que salimos nosotros los puertorriqueños. Nosotros estamos orgullosos de la mezcla que hubo del español, el taíno y el africano. Y repito, mientras estaba la mezcla en proceso, estaban los españoles teniendo sus hijos aquí, teniendo sus familias aquí. Y por eso hoy el 70% de los puertorriqueños, según el censo del 2010, esto no lo digo yo, dice que es blanco. Somos los criollos, los descendientes de los españoles que colonizaron Puerto Rico hace ya 500 años prácticamente. Nosotros somos España. Y miren la diferencia de la conquista española. Ya comenzó con la mezcla en el siglo XVI, comenzando al principio del siglo XVI. Sin embargo, en la escuela nos enseñan, y esta es una mentira de muchas, ¿no?, que los primeros habitantes de la isla eran los taínos, lo cual no es cierto. Fueron los indios arcaicos, que fueron conquistados por los indios guineris, que fueron los ancestros de los taínos. Primero, repito, nos enseñan en la escuela que los primeros habitantes de la isla eran los taínos, y eso no es cierto. Fueron los indios arcaicos, y estos indios fueron invadidos y conquistados por los indios guineris, que llegaron de Sudamérica y se mezclaron con los arcaicos, y de esa mezcla y otras más salió el indio taíno. El taíno no fue no fueron los primeros habitantes. Que de esa mezcla surgió el primer taíno nativo. Pues sí, ese fue el taíno. Luego llegaron los españoles, nuestros tatarabuelos, hicieron lo mismo que los guineris, conquistaron, se mezclaron y salimos nosotros. Sin embargo, nadie critica, nadie dice, ay, pobrecito indios arcaicos, ¿qué le habrá pasado a los arcaicos? Nadie dice, yo soy arcaico. Nadie dice, esos guineris fueron malos. Pero sin embargo, España, que repito, hizo lo mismo que los indios guineris, ahí sí nos caen encima. Y lo peor de todo es que son nuestros tatarabuelos. El engaño aquí ha sido bien cruel, porque te enseñaron a odiar a tu tatarabuelo,
a olvidar que era tu tatarabuelo. Y ha sido clave del apoyo que tiene ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Nos lavaron el cerebro, nos hicieron olvidar nuestro pasado y nos enseñaron, peor aún, odiar a nuestro tatarabuelo, a verlo como no solo que era nuestro tatarabuelo, sino como un extranjero. Y lo que debe estar claro es que nosotros somos los descendientes de los conquistadores, los descendientes de la mezcla, los descendientes de los españoles que se establecieron en Puerto Rico y otros europeos, especialmente en el centro de la isla, como los corsos, por ejemplo. Esa es la diferencia. Mientras los anglosajones hacían el genocidio, en la América hispánica había mezcla, mestizaje. Otra mentira es que los españoles, que ya, gracias a nuestro trabajo, ya están admitiendo que no fue así, que exterminaron los taínos. Eso es mentira. La escuela nos enseña que los españoles, nuestros tatarabuelos, exterminaron a los taínos, y eso es totalmente falso. No hubo exterminio o genocidio. Hoy en día podemos ver miles de mestizos descendientes de los taínos, la mayoría en el centro de la Isla Grande, especialmente en el área de Jayuya y Maricao. La mayoría de los indios taínos que murieron a causa de la derrota de su rebelión. Muchos de los taínos murieron a causa de la derrota de la rebelión de 1511. Una rebelión que según, y esto estoy investigando, según un libro de Ricardo Alegría, Juan Garrido, el conquistador negro español, era africano pero que conquistaba por la bandera española, dijo, y él estuvo aquí, que él estuvo en la isla de San Juan Bautista, que es el nombre de Puerto Rico a principios del siglo XVI, y dijo que ellos tuvieron que aplastar una insurrección, una rebelión de los indios caribes. De los indios caribes, no dijo taínos, dijo caribes. Y él estuvo ahí, no fue que le contaron. Ese tema lo tenemos bajo investigación. Cuando pronto consigamos mayor información, abundaremos sobre el asunto. Perdón. La mayoría de los indios taínos que murieron en la rebelión fueron que al su cacique morir, ellos mismos se suicidaron y mataron a sus familias. Eso sucedió. Hay un grabado de la época. Sí, porque ya si tomamos las crónicas, que fueron 200 años después, como algo entre comillas cierto, pues un dibujo de la época tiene mayor validez, ¿no? Y se suicidaron. Luego otros se fueron con los indios caribes a las Antillas Menores para atacar, ¿no? Hicieron un pacto con los indios caribes, con sus antiguos enemigos, y se unieron ellos para atacar la isla. Eso no te lo dicen. Entonces los otros que quedaron se fueron a los bosques y a las montañas, supuestamente a las guerras de guerrillas, y eso causó que los españoles, los taínos abandonaran a las taínas, fuera más fácil mezclarse con ellas, casarse con ellas, porque aquí hay que tener algo bien claro. Los taínos, las taínas fueron esposas. El español la reconoció como su esposa. Los hijos que tenían eran sus hijos. Esa es la realidad. En Estados Unidos eso nunca pasó. Allí los mataban y los que sobrevivían iban para el desierto. Los mandaban al desierto, al que sobrevivieran como pudieran, lejos de la civilización anglosajona, ¿no? Lejos de los anglosajones. Mientras el anglosajón excluyó a los indios, el español los integró. Aquí se critica mucho las encomiendas. Y si uno compara las encomiendas en las que los españoles tenían grupos de taínos para convertirlo al catolicismo y comenzar el proceso de integración, de asimilación a la cultura española, que el taíno fuera parte de los españoles puertorriqueños. Y eso lo lograron. Si ustedes comparan las encomiendas con que abandonaran a los indios, los obligaran y los llevaran al desierto, a que sobrevivieran como pudieran en lo que son las reservaciones indígenas, los campos de concentración que llaman reservaciones, es una diferencia grande. Y recuerden, estamos en el siglo XVI.
No fue el proceso de integración del taíno a la cultura española. Eso fue lo que sucedió. Eran bien alimentados, no eran maltratados. Como repito, siempre habían excepciones, pero no era la regla. En el 1542, el Carlos I de España le concede la igualdad de derechos a los indígenas que habitaban la isla de Puerto Rico. 1542. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? No, que eso los españoles no le hacían caso porque no te lo enseñan, pero cuando tú lo sacas en cara te dicen, no, que era que los españoles no hacían caso. Bueno, pues entonces hay que tener algo bien claro. La corona siempre fue buena y protegió al indígena. Siempre los protegió desde el comienzo. Pero entonces dicen que los españoles acá, los que estaban acá, no hacían caso. Que hubiesen casos, ¿no? Una minoría que no hiciera caso, como sucede en todos lados, pues debe haber pasado. Pero no era la regla. No podemos generalizar. Porque aquí todo lo malo generalizamos contra nuestros tatarabuelos. Y no puede ser así. Tenemos que dominar, sacarnos de la mente ese adoctrinamiento que nos enseñaron en la escuela y pensar por nosotros mismos, investigar. Yo le digo a la gente, mire, no me crea a mí porque yo lo digo, investigue. Investigue como hicimos nosotros. Y hemos redescubierto nuestra historia, la historia que nos ocultaron. ¿No? Que nos ocultaron hasta prácticamente 2014. Y que el MRE salió a la calle y comenzó a repartir los boletines. Y el pueblo de Puerto Rico comenzó a aprender su verdadera historia. En 1542, Carlos I de España le concede igualdad de derechos a los indígenas de la isla. Y no fue hasta 1920 por ahí que los indígenas nativoamericanos en los Estados Unidos le otorgaron la ciudadanía americana, la ciudadanía estadounidense. Después que a nosotros fue en el 17 y a ellos en el 20. Para que vean la diferencia. No se puede criticar por criticar. Hay que investigar. No se puede tener dos varas. Usted tiene duda, investigue, estudie y llegue a su propia conclusión. La verdad está en nuestro lado. Luego, la lealtad de Puerto Rico a España, de los puertorriqueños. Vuelvo, otra mentira que nos dicen es que como ya no pueden admitir el exterminio, ahora dicen que fue que exterminamos a los hombres. Que los españoles exterminaron a los hombres y se quedaron con las mujeres. Porque se le cayó el embuste. Porque eso no es ni mentira, es embuste de que hubo exterminio. Y tampoco fue así. Entonces dicen que fue violaciones en masa. Unas historias horribles que no sucedieron. Y repito, el español reconoció a la India como su esposa. Y a los hijos, a los mestizos como sus hijos, sus hijas. Y lo pueden ver, aquí se ve en Puerto Rico el mestizaje, los mestizos, los mulatos. Pero con la africana fue igual, aunque los africanos fueron esclavos. Pero ustedes comparan con los anglosajones y los franceses. Miren la diferencia del cielo a la tierra. Miren Sudamérica, miren Centroamérica y miren el mestizaje enorme que hay. Un mestizaje que usted no lo ve en Estados Unidos, no lo ve en Canadá. En Estados Unidos, los que hoy Estados Unidos y Canadá exterminaron montones de tribus, muchas. Lo que pasa es que habían tantas que sobrevivieron algunas. Pero hay tribus que fueron exterminadas por completo. Porque hay gente que... Entonces, en las películas de vaquero, el vaquero es el bueno y el indio es el malo. Pero entonces hacen una película sobre España y el mismo indio es el bueno, la víctima, y el español es el malo. O se peinan o se hacen rolo. El vaquero es el bueno y el indio es el malo. Y en las películas españolas, repito, el indio es la víctima y el español es el malo. Ambos hicieron lo mismo y el español fue, repito, mucho más humano. Inclusive hubo muchas tribus que prefirieron que los españoles los protegieran de otras tribus, como pasó en México con los aztecas. ¿Ustedes creen que Hernán Cortés con 500 españoles iba a dominar al imperio azteca con 250,000 personas? Es lógica. Es pensar un poquito, no leer y aceptar eso como lo que fue. Hay que investigar. Recuerden, todos los países del mundo escriben su historia.
Pero a Puerto Rico, en el caso nuestro, otro país nos escribió nuestra historia, que fue los Estados Unidos. Y repito, el MRE no es antiamericano, no es antiestadounidense, no es anti-Estados Unidos, pero la historia la tenemos que saber, porque es un acto de justicia histórica, tenemos que saber lo que nos ocultaron. No podemos vivir más en este engaño. Por eso esta falta de identidad del puertorriqueño, porque el puertorriqueño era español. Como decían una señora mayor cuando yo era pequeño, yo tenía como 8 o 9 años. Ella era bien mayor, tenía como 80 años y decía, mis papás decían que ellos eran españoles. Claro, yo no lo entendí en esa época por qué decían eso, pero es porque los papás de ella vivieron en el siglo XIX. Mi abuelo nació en 1895, mi abuelo paterno. Él era ciudadano español. Los puertorriqueños éramos ciudadanos españoles. Pues entre 1595, que fue la primera invasión, para que vean la lealtad de puertorriqueños a España, la primera intento de invasión inglesa con Francis Drake en 1598, con el conde Cumberland, rechazamos ambas invasiones, ambos intentos de invasión. ¿Ustedes no creen que si esos nietos, sus abuelas hubiesen sido violadas en masa, no hubiesen aprovechado la oportunidad y sacar a los españoles malos de Puerto Rico? Claro que lo hubieran hecho, o se hubieran revelado desde antes. Porque si fue en masa que las violaron a todas, pues mira, todos esos hijos de estas violadas se hubieran revelado, por lo menos la mayoría de ellos. Eso nunca sucedió porque fue mentira. Fue mentira. Que puede haber ocurrido casos como sucede lamentablemente hoy, pues mira, sí, hay de todo. Pero la mayoría, la gran mayoría fueron buenos. Y recuerden que los primeros que llegaron eran soldados. Luego cuando llegaron los civiles, aquí fue todo normal. Y eso es lo que no aclaran. Donde estuvo España hubo mezcla. Donde estuvo el anglosajón o los franceses, genocidio. Y nadie lo cuestiona. Eso es lo malo, que el árbol caído todos hacen leña. En 1625, el intento de invasión holandés, rechazado. 1702, por Arecibo, el capitán Correa, que muchos quieren en Arecibo, pro español, derrotó la invasión inglesa. Y en 1797, el día que los puertorriqueños decidimos ser españoles, y esto lo he dicho yo en programas anteriores, y lo repito y lo repetiré. Y en 1797 los ingleses nos invadieron, aquí no había prácticamente ejército peninsular español, y las milicias puertorriqueñas derrotaron a una gran invasión inglesa. Y los ingleses, esa fue la última vez que intentaron invadirnos. Lamentablemente, ya que al fin que creíamos que íbamos a estar con España siempre, sucedió lo de 1898. Una guerra que estuvo de más, una guerra que el barco Men que explotó en La Habana, en el puerto de La Habana, no tenía que estar allí, y no fueron los españoles los que lo explotaron. Eso fue que explotó una caldera, y aprovecharon el suceso para declararle la guerra a España y quedarse con lo que le quedaba de territorio de ultramar. Filipinas, Guam, Puerto Rico, Cuba. Pero en el caso de Puerto Rico, que aquí había paz, que Puerto Rico era leal, que tenemos una autonomía, ¿por qué tuvieron que separarnos? La ambición de controlar la entrada al Caribe. Un país que se formó de las 13 colonias peleando por algo mucho menos grave que lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Se independizan de Inglaterra porque no tienen igualdad política. Y terminaron siendo lo que criticaron, igualitos que los ingleses. Se les olvidó que España
ayudó a Estados Unidos, los ayudó a ellos, a las 13 colonias, a independizarse, porque se menciona mucho a los franceses, y Francia se ayudó, pero España ayudó mucho también. España ayudó mucho a las 13 colonias a independizarse. Inclusive cuando los barcos coloniales americanos, estadounidenses, rebeldes, llegaban a Puerto Rico, España los defendía, no dejaban que los ingleses los atacaran. Y se les olvidó la ayuda que le dimos. No fueron agradecidos. No supieron agradecer. Pues Puerto Rico, desde 1508 hasta 1809, fue parte de los virreinatos. Parte de los virreinatos. El 22 de enero de 1809, Puerto Rico fue declarado provincia de España. Ese mismo año los puertorriqueños elegimos a Ramón Pablo Giralt como diputado de las Cortes Españolas. No solo fue diputado, Pablo también fue vicepresidente de las Cortes, que es el equivalente al Congreso de los Estados Unidos. Es como si Jennifer González, y esto lo he dicho antes y lo repito, y lo seguiré diciendo en el futuro, en el que esté en esa posición también, Jennifer González fuera la vicepresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No tienen ni derecho a voto. No tienen ni derecho a voto al día de hoy. El 22 de enero de 1809, el Día de la Igualdad. El día que Puerto Rico se convirtió en provincia de ultramar española, parte integral de la nación. No una posesión, no un territorio no incorporado, con desigualdad política. Nos convertimos en una provincia con igualdad política. Luego vino el absolutismo, perdimos nuestros diputados y Cuba, y en España también lo perdieron allá, que eso es lo que nos dicen acá. No fue discrimen hacia los puertorriqueños, no fue discrimen hacia los cubanos, pero en el caso que importa a nosotros, los puertorriqueños, no fue discrimen hacia nosotros. Sucedió en la España peninsular, sucedió en Madrid, sucedió en Sevilla, sucedió en Asturias, sucedió en Canarias, sucedió porque lo que pasaba en España pasaba aquí. Y no nos convertimos en colonia. Primero porque nunca lo fuimos. Y segundo, seguimos siendo provincia. Seguimos siendo provincia. Y esa es la realidad. Esa es la verdad. Voy a citar la Constitución, la parte que nos interesa, la Constitución Española de 1812. Cito: son ciudadanos españoles, todos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de cualquiera de los dos hemisferios y están avecindados en algún pueblo de estas islas, bien sea, escuchen, bien sea indio o blanco, europeo o americano, el mestizos o los hijos de unos y otros, que sean naturales, siempre que estén legitimizados en el sentido de la ley. Prontuario directivo, capítulo 2, 9-10. Los indios, los mestizos, los que nacieron acá, todos éramos españoles, ciudadanos españoles, que tampoco lo enseñan en la escuela. Ciudadanos españoles por la Constitución. Repito, ciudadanos españoles por la Constitución, no por la ley Jones que nos hizo ciudadanos americanos, estadounidenses, ¿no? No una ley Jones, porque la ciudadanía americana de los puertorriqueños, la ciudadanía estadounidense, no es constitucional como la de los estados. Es una ley, la ley Jones, en 1917. Una ciudadanía de segunda. Hay gente que dice, no, que no es de segunda, pero si tú vas a los Estados Unidos, allá puedes votar. Es de segunda porque en Puerto Rico
tú no puedes votar. Que no es la ciudadanía, es el estatus. Son ambas. Nuestra ciudadanía, repito, no es constitucional. Es una ley que el Congreso de los Estados Unidos la puede quitar en cualquier momento. Ellos pueden decidir hoy, se acabó la ciudadanía americana para los puertorriqueños. El que nazca de hoy en adelante, me imagino que sería ciudadano puertorriqueño. Como en el 1900 con la ley Flores, que es ciudadano de Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico. O ni puerto pueden decir. Una ciudadanía local para poder viajar a los Estados Unidos. Tampoco sería internacional. Esa es la realidad. La ciudadanía española de los puertorriqueños era constitucional, en igualdad de condiciones que los españoles de la península y las Islas Canarias. La ciudadanía americana que tenemos hoy los puertorriqueños no es constitucional. No es la misma que nacer en un estado. No es ni tan siquiera la misma de los que juran bandera. Es una ley. Esa es la diferencia. Para los que dicen, como tampoco también nos enseñan que con España aquí todo era pobreza, no había progreso, que eso es una mentira atroz, ¿no? Voy a dar pequeños ejemplos de cómo Puerto Rico fue progresando en todo el sentido de la palabra. El Colegio de Abogados se creó con España en 1840. En 1840 se creó el Colegio de Abogados. No fue bajo los Estados Unidos, fue con España. 58 años antes de la invasión. Colegio de Abogados de Puerto Rico. En 1865, la destilería Cerrallés se fundó en Ponce. Y en el 1932 se formó, salió el ron Don Q, en honor a Don Quijote. Hasta nuestro ron nació con España. Algo que es bien cultural, ¿no? En Puerto Rico, el ron. Aquí desde 1508 hubo paz interna. No estoy hablando de los ataques exteriores. Una paz que duró durante los virreinatos y los primeros años de la provincia. Los primeros 59 años. El Grito de Lares, que fue financiado por extranjeros, por países extranjeros y liderado por extranjeros. Los hermanos Rojas venezolanos, Matías Bruman estadounidense. Y había un plan regional que de República Dominicana iban a enviar 1000 mercenarios para acá. Y Colombia también iba a enviar. Y el pueblo, los puertorriqueños, la Guardia Civil en San Sebastián derrotó a los rebeldes de Lares. Ese Grito de Lares que se le ha dado una importancia exagerada. Que tan pronto los puertorriqueños en San Sebastián rechazamos el Grito de Lares y fuimos para Lares, no hubo resistencia. Ni los lareños apoyaron el Grito de Lares. Y se le ha hecho creer a ellos que sí. Por eso yo me alegro que le hayan cambiado el nombre del pueblo de los patriotas a la ciudad de los cielos abiertos. Porque fue una mentira. Y el pueblo lo refrendó porque religió al alcalde. ¿Qué hizo eso? Los lareños mismos. Luego en 1898 fue la invasión estadounidense, en la cual volvimos a ser leales. Intentaron invadir por San Juan en mayo de 1898, fue rechazado por un capitán puertorriqueño en el ejército español, Ángel Rivero. Capitán puertorriqueño español.
Luego entraron por Guánica el 25 de julio. Y el regimiento de Yapo lo recibió a tiro. Dice, nos enseñan en la escuela que aquí los puertorriqueños los recibimos con flores. Eso es mentira. Aquí nadie los recibió. Ustedes ven las fotos, no había nadie en la calle. Estaba todo el mundo temeroso. La gente, los civiles. Y si ves, en la única foto que se ven personas, si hay 10 o 12 son muchos. Aquí el pueblo no recibió a los estadounidenses. Y luego cuando vino la batalla de Cuamo, de Asomante, el área de Cuamo, el bonito, ahí fue que paramos la resistencia. La última batalla de la guerra hispanoamericana, derrotamos a los Estados Unidos en esa batalla. Paramos la ofensiva. Y si hubiese seguido, hubiera habido un derramamiento de sangre enorme. En aquella época no había fuerza aérea. Era en tierra, tenían que ganar ahí. Y nosotros éramos tan buenos como ellos ahí, en la tierra. Lamentablemente, no había comunicación, se cortó el telégrafo, se cortaron. España no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo aquí. La amenaza de invadirle las Canarias y bombardear Cádiz causó que, en contra de su voluntad, España se viera obligada a rendirse. Puerto Rico, provincia de España desde 1809 a 1898. Y fuimos la primera autonomía en 1897, porque la de Cuba nunca funcionó. Nunca se instaló un gobierno autonómico. Todo eso quedó atrás con la ley Foraker, la autonomía, la igualdad. De provincia pasamos a ser colonia. De provincia española a colonia anglosajona, colonia estadounidense. Y comenzó el proceso de americanización en las escuelas. Y la otra mentira que dicen, que con España no habían escuelas. Con España había sobre 500 escuelas. Sobre 500 escuelas. Y en un programa futuro voy a traer y voy a decirles todos los programas académicos que había. Y se van a sorprender. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay gente que me dice, pero olvídate de la historia. Habla solo de la reunificación. No, hay que hablar de ambas. ¿Cómo yo voy a decirle al pueblo? Si me pongo a hablar solamente de los beneficios para España y para Puerto Rico de la reunificación, con lo que se creen que son los españoles, con la mentira que nos han enseñado, que piensan que nos trataron mal cuando no fue así. España nos quiso, por eso nos aceptó como iguales. Por eso es que lo sacaron de la escuela, no nos enseñaron. No querían que supiéramos que éramos iguales con España, que éramos parte de la nación, que éramos ciudadanos españoles, que los puertorriqueños tenemos igualdad política, en las buenas y en las malas, cuando estaba la democracia y cuando estaba el absolutismo. Y luego volvió la democracia. No era con nosotros nada más que sucedían esos cambios, sucedían en España también. Aquí hubo familias que cuando Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico se fueron. Aquí hubo miles de puertorriqueños que se fueron y otros miles que no pudieron irse, huyendo a lo desconocido. No querían separarse de España. El 80% de los puertorriqueños votaron a favor de la autonomía del Partido Autonomista, un partido leal español. Partido leal. Y por eso tenemos el escudo de San Juan y el escudo en el pueblo de Arecibo. Hay que preguntarse, yo le digo a los puertorriqueños, pregúntense, ¿por qué nunca nos independizamos de España? Porque no quisimos, porque estábamos contentos con ser españoles. Era nuestra nación. Ahora, es que es ilógico querer convertirnos en minorías en un país anglosajón. Porque si a menos los Estados Unidos nos hubiera dado la igualdad política o un estatus reconocido por el derecho internacional como descolonizador, pero no quieren. Hoy hablan de democracia y defender la libertad y la democracia en un país sudamericano. Pero entonces en Puerto Rico, cuando votamos, no vale. No me comprometo.
No me comprometo. Estados Unidos tiene que decirle que al pueblo de Puerto Rico que está dispuesto a darnos. Y repito, 22 de enero de 1809, Puerto Rico se convirtió en provincia de ultramar española, el Día de la Igualdad. Algo que no tenemos hoy en el 2019 con los Estados Unidos. No puede ser. Y esa actitud derrotista, de que aquí no va a pasar nada porque el Congreso es el que manda, pues salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Exijamos la reunificación con España cuando llegue el momento. A los reunificacionistas les digo, este movimiento no es Facebook. El movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, MRE, no es Facebook. Nosotros somos un movimiento que está en la calle. Yo fui electo y reelecto. Electo en el 2014 y reelecto en el 2018. Por la asamblea. No por me gustas o likes. En internet, en Facebook. Todos los reunificacionistas tenemos que estar apoyando al MRE. Reunificación de Puerto Rico con España. Así aparece en la página de Facebook. Porque hay unas páginas por ahí que son solo Facebook. No han hecho asamblea, no han hecho nada. Y hacen más daño que bien. Hacen más daño que bien. Porque hay gente que engañada cree que eso existe. Y no es así. Para que el gobierno español en un futuro hable públicamente sobre la reunificación, tenemos que salir a la calle. No puede ser con me gustas en Facebook. El que piense eso está mal. Yo dije desde un principio que este movimiento, el MRE, era un movimiento de verdad y se iba a mover. Y nos estaba moviendo. Y nuestro trabajo está ahí. Lo han visto en la calle. Con cruzacalles, boletines, volantes. El Consejo Insular se reunió hace 2 semanas. Y ya establecimos el plan de este año, el plan de trabajo de este año. El plan de trabajo que vamos a hacer, y el MRE va a estar más activo este año. Va a estar más activo este año. Ya lo del huracán pasó, ya las cosas, ya ponemos a hablar de la unificación en la calle tranquilos. Porque ese es nuestro destino. Volver con nuestra madre patria. Porque España no es solo nuestra madre patria, España es nuestra nación. Eso es lo que somos, españoles. Por eso hablamos español, hablamos castellano. Y somos muy españoles, pero no nos damos cuenta por el lavado de cerebro, nuestra forma de ser. Es española. La reunificación nos conviene a ambos, a España y a Puerto Rico. Salimos parte de España y de la Unión Europea. Nos convertiríamos en el puerto de entrada de España y la Unión Europea a las Américas. Ustedes saben la cantidad de empleo que crearía eso aquí y allá. El turismo europeo, que prácticamente es inexistente. La inversión europea de empresas europeas en Puerto Rico. Que repito, que no sean una 936, que no sea un paraíso fiscal, que paguen impuestos y que creen empleos. Que sea justo para ambos. Hay gente que dice, no, que España tiene que España está quebrada. Mentira, el quebrado estamos nosotros, que no podemos pagar. España todavía paga su deuda. Y esperamos que la pueda seguir pagando también. Pero con la autonomía española, como está España en estos momentos, teníamos los poderes necesarios para echar la economía hacia adelante. El problema que tenemos en Puerto Rico es que no tenemos los poderes políticos bajo el Estado Libre Asociado para comerciar con otros países, atraer la inversión extranjera. No que vengan restaurantes de comida rápida, que no tiene nada de malo que uno trabaje en restaurantes de comida rápida. Porque yo trabajé cuando era joven en uno. Todos los trabajos son dignos. Pero si queremos echar Puerto Rico hacia adelante, hay que traer farmacéutica, hay que traer empresas.
desarrollar nuestra industria marítima, de pesca. Un archipiélago, somos un archipiélago y no tenemos una industria marítima de pesca propia. Con la reunificación, el puerto de Ponce funcionaría, dejaría de estar pudriéndose, como he dicho antes. Otros puertos se abrirían, lo que es Roosevelt Roads, Arecibo, que el pueblo está muerto. Mira, un puerto allí, Mayagüez. Se pueden estudiar distintas áreas. Tendríamos el euro, que vale más que el dólar, porque aquí sí, aquí mucha gente no, que el dólar vale más que esos pesos de la República. Y yo, bueno, pero el euro vale más que el dólar, aplíquenlo. Tendríamos un sistema de salud superior al que tenemos hoy en día. Tendríamos igualdad política, 4 senadores y 27 representantes en el Congreso español, con voz y voto. No como hoy, una comisionada residente que tiene voz pero no tiene voto. Una comisionada residente que dijo que iba a haber algo grande para estadidad en diciembre y estamos en enero. Pues está como el letrero ese que hoy no se fía, mañana sí. Y siempre que baja al otro día, hoy no se fía, mañana sí. ¿Qué diciembre fue? ¿El del 2018? ¿O el del 2088? Dejen de mentir al pueblo ya. Yo le pido al pueblo, no se deje mentir más. No dejen que les mientan. No dejen que les mientan. No acepten más mentiras. A los estadistas, la estadidad no es posible. Estados Unidos no la quiere dar. Y no es propio que Obama estuvo y no la dio. Y Obama, ustedes recuerdan bien que se reunió con Alejandro García Padilla, apoyando la colonia, que fue rechazada en el 2012 por el 54% de los votantes. Democracia, libertad para el país sudamericano, gritan. Pero para Puerto Rico, colonia, desigualdad. No puede ser. Una de las cosas que yo detesto es la hipocresía. Corrupción, hipocresía, yo detesto eso y otras cosas más. Dejen, estadistas, amigos estadistas, no dejen que le mientan más. Y no dejen que le vean el territorio incorporado, que Ferré nunca quiso eso, ni Barbosa. Porque eso puede ser la colonia eterna. Y la desigualdad política eterna. Ustedes gritaron por décadas, si no nos dan la estabilidad, que nos den la independencia. Y resultó ser una mentira. Los engañaron, los manipularon. El ELA no sirve, pero si no me dan la estadía, quédate callado. No se quede la colonia. Y hacemos aguajes de que estamos luchando por la estadía. Los otros días hubo un grupo estadista que protestó en la obra de Hamilton. Mira, esos son estadistas de verdad. Eran como 20, pero esos son los de verdad. Esos son estadistas de verdad. El PNP no se compromete con eso, el Partido Estadista. ¿Por qué? Porque ellos son colonialistas. Si no dan estadía, que se quede la colonia. Lo que pasa es que ellos no contaban hace unos años con esta opción que tenemos nosotros ahora, que es la reunificación. Como la 18ª Comunidad Autónoma del Reino de España, en igualdad política. Y estaremos con España en las buenas y en las malas. Porque es nuestra nación, porque somos españoles. Porque España somos nosotros. Puerto Rico es España, no es Estados Unidos. Puerto Rico es España. Y no es Estados Unidos porque lo diga yo, Estados Unidos lo dice. Pertenecemos, pero no somos parte de Estados Unidos. O sea, somos una pertenencia, como un auto, un coche, un solar. Digo, así nos tienen en el Comité de Energía y Recursos Naturales. Qué indigno. Comité de Energía y Recursos Naturales. Vamos a chequear nuestra reserva. Aquí tenemos a unos pingüinos en Alaska, así que hay los puertorriqueños ahí en el Caribe. Mira, no puede ser. No puede ser.
La igualdad política se consigue con la reunificación. La reunificación es superior a la estadidad, superior al Estado Libre Asociado y superior a la independencia. Y le voy a decir por qué. A la estadidad porque la reunificación tiene una autonomía superior. Una autonomía que no existe en la estadidad. Y una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado. Por mucho. En 1897 tenemos más poderes que hoy en día. Teníamos más poderes. Y la independencia. Yo le digo a los independentistas, miren, para ustedes lograr independencia, tienen que salir a la calle. Ustedes no salen. El independentismo más pasivo del planeta. ¿Y para qué? ¿Para convertirnos en una república de esas de pacotilla como las que hay en Sudamérica? ¿Sí? Que se independizaron de España para convertirse, que eran parte de los virreinatos. Se independizaron de España para convertirse en neocolonia. En neocolonias. Hacer lo que Estados Unidos les dice. No puede ser. Para eso se independizaron. Se dividieron en repúblicas pequeñas. Se pelearon entre ellos. Han maltratado ellos mismos a su gente. Han habido guerras entre ellos. Porque eso no lo mencionan. Rápido le echan la culpa a España por todo. Y España hace 200 años no está en Sudamérica. Han sido un desastre. Dictaduras por montones. Peleando entre ellos. Divisiones. Yo no quiero eso para Puerto Rico. Yo quiero que Puerto Rico sea parte del país que nunca debió haber sido separado de España. Y no voy a descansar hasta que el pueblo de Puerto Rico sepa la verdad, el pueblo completo sepa la verdad. Repetiré y repetiré y repetiré nuestra verdadera historia hasta que el pueblo la comprenda. Y repito, esta lucha no puede ser solo por internet. Cuando el MRE haga este año sus actividades, que las vamos a anunciar con tiempo, vamos a hacer una actividad en la calle en su momento, todos los reunificacionistas debemos ir allí, estar allí, presentes, en la calle, que nos vean, porque yo sé que somos miles y está creciendo. Nuestro trabajo está dando fruto. A pesar de la censura que nos tienen los medios de comunicación en general, prensa, radio, televisión, por eso estamos aquí en la radio, con nuestro propio programa, y agradecemos a la estación que nos dio la oportunidad. Porque nuestra arma es la libertad de expresión. Nuestra arma es la libertad de expresión. Y el MRE es un movimiento descolonizador. No es un partido político tradicional. Porque hay gente que pretende convertir el reunificacionismo en un partido político tradicional y que tenga políticos de carrera. Tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar eso. El movimiento de reunificación de Puerto Rico con España es un movimiento cívico-político. Y si algún día en una asamblea, después que tengamos nuestra base en todo Puerto Rico, una base firme, deciden en asamblea ir a elecciones, pues se tomará esa decisión. Y si la mayoría quiere elecciones, pues esa mayoría que lo pida se encargue de inscribir el movimiento como movimiento, no como partido, como un movimiento cívico político que participaría en las elecciones, para descolonizar a Puerto Rico y administrar por el pueblo, no dejándonos llevar por junta de control fiscal e imposiciones coloniales. Este movimiento va a cambiar la historia política de Puerto Rico. En el 2014 yo dije, este movimiento es algo nuevo, es algo distinto. Yo no estoy aquí para enriquecerme, yo no estoy aquí para vivir de la política. Yo estoy aquí para descolonizar a Puerto Rico, para luchar por la reunificación.
que tengamos la igualdad política que tuvimos en 1898, que tuvimos en el siglo XIX, que no hemos tenido en los últimos 120 años. Por eso es que yo estoy luchando. Y por eso te pido a los unificacionistas su apoyo. Apoyen al MRE, nosotros estamos en la calle. Nosotros estamos luchando. No. Nosotros estamos luchando. No haciendo aguaje por internet. Una cosa es que uno publique en internet. Las redes sociales son importantes para llevar un mensaje a cierta gente, a ciertas personas. Pero en Puerto Rico hay mucha gente que todavía no tiene internet, especialmente en el centro de la isla. Y a eso es que estamos trabajando, por eso ya estamos en el centro de la isla repartiendo boletines y volantes. Recuerden que este programa son los últimos sábados de cada mes. Último sábado de cada mes. Nos veremos el último sábado de febrero. Y recuerden que Puerto Rico es España. Volveremos.